no va a haber de otra, pues. Los Judas. Qué bárbaros, qué bárbaros. Muy bien. El día de ayer entonces hablábamos nuevamente empezamos a ver medios de cultivo, ¿no? Digo, de forma teórica, por supuesto. Empezamos a hablar de ellos. Ya vimos que es un medio de cultivo, ya vimos que recrea el hábitat donde habita un determinado microorganismo y también dijimos que había diferentes tipos de nutrientes, ¿no? Tres nutrientes en específico, los macronutrientes, los micronutrientes y los factores de crecimiento, ¿no? Que fueron los últimos por ahí que estuvimos platicando, donde dijimos que podía haber purinas, pirimidinas o también vitaminas, ¿no? Dentro de los factores de crecimiento. Muy bien, ahora, ¿cómo se clasifican los medios de cultivo? Hay tres sistemas de clasificación de los medios de cultivo. Estas son las más sencillas, pero la más importante probablemente sea la tercera que les voy a mencionar un poco más tarde, ¿no? La más sencilla es según su estado físico. Entonces yo puedo tener un medio de cultivo sólido, ¿no? Un medio de cultivo semisólido y un medio de cultivo líquido. Los tres son importantes y tienen ciertas aplicaciones. En el medio de cultivo sólido es sólido porque nosotros le añadimos el agente solidificante. Ese agente solidificante pues es el agar, ¿no? Y la concentración aproximada, si quieren que les quede un medio de cultivo así bien, bien como piedra, es de 15 a 20 gramos por litro. Por lo general, los que nos venden ya uh, pre-preparados, preparados, tienen entre 12 y 15 gramos por litro de agar. Los semisólidos tienen agar, pero obviamente en una concentración más baja, 2.5, 4 gramos por litro más o menos, de tal manera que queda una consistencia como gelatinosa, ¿no? Más o menos, más o menos. Y los líquidos que obviamente pues no tienen un agente solidificante, ¿no? Aquí cabe aclarar que hay algunos medios que puedes preparar tanto en líquido como en sólido o semisólidos. Lo único es el agar, ¿no? Lo diferente. Entonces, si por ejemplo tú hablas el medio nutritivo para bacterias, pues tú lo puedes preparar líquido, pero también le puedes poner agar y entonces ya lo haces sólido, ¿no? Y ya, con eso tienes diferentes tipos de medios de cultivo. Muy bien, eso es según el estado físico, creo que no hay mayor problema respecto a eso, ¿no? También tenemos en base a la composición. En base a la composición podemos tener medios de cultivo definidos o sintéticos y medios complejos. Los definidos o sintéticos son medios de cultivo donde se sabe exactamente qué tienen medio de cultivo, pero de una forma muy específica, ¿sale? Como si fuera una receta de cocina o una de esas tablitas que traen la composición en la comida, así nosotros sabemos de este medio de cultivo qué tiene exactamente. Mientras los medios complejos, nosotros tenemos algunos ingredientes cuya composición química o se desconoce o puede ser variable, ¿no? Ok, vamos a poner un ejemplo para poder explicar esta parte. Nosotros tenemos aquí un medio de cultivo definido o sintético, ¿no? Como ya habíamos por ahí mencionado. A ver, denme un segundo. Ok. Este medio de cultivo definido, como ustedes pueden ver, es un medio para Escherichia coli. Entonces aquí nosotros sabemos que tiene fosfato monoácido de potasio, fosfato dibásico de potasio, perdón, diácido de potasio, sulfato de amonio, sulfato de magnesio, cloruro de calcio, etcétera. Pero si se fijan, sabemos exactamente cuánto le ponemos de cada cosa. Por eso es definido. Yo sé exactamente cuánto hay. Incluso para prepararlo tienes que estar pesando, ¿no? Cosa por cosa y que ésta sea muy específica. Ese es un medio definido para Escherichia. Luego tenemos otra bacteria que se llama Leuconostoc mesenteroides y vean el medio de cultivo definido, por ejemplo, para hacerla crecer. Tiene de las mismas sales en general, pero aquí, por ejemplo, tienes que suministrar cada aminoácido en una proporción de 100 a 200 microgramos. O sea que tú tienes que tener los 20 aminoácidos en un frasquito o en reactivos diferentes y pesar exactamente, digo, lo que quieras poner de 100 a 200 microgramos. También tienes que añadir purinas y pirimidinas, es decir, adenina, guanina, uracilo, santinas, nos falta ahí citocinas, etcétera, ¿no? Y deben ir 10 miligramos de cada una. Vitaminas le ponen 0.01 a 1 miligramos de cada una. Algunos elementos traza, de eso sí no se sabe, y agua destilada, ¿no? Entonces, para crear un medio de cultivo muy definido para Leuconostoc, pues obviamente
te vas a llevar los años, ¿no? En preparar eso como si fuera una receta de cocina, ir diluyendo cada cosa de esa manera, ¿no? Esos son medios definidos. ¿Cuál es la ventaja de un medio complejo? Ah, pues que ese medio complejo, por ejemplo te permite crecer E. coli y Leuconostoc sin necesidad de hacer todo este relajo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Glucosa, ¿ok? La glucosa se repite en los diferentes medios de cultivo. Pero aquí viene un componente del cual yo no sé su composición exacta, que se llama extracto de levadura. Otro componente de este tipo es la peptona, ¿no? Son componentes que yo no sé exactamente qué traen. Ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a ver más o menos qué traen, pero siempre la composición puede variar. Por eso le llamamos medio complejo. También debe tener una solución tampón de pH, como puede ser el fosfato diácido de potasio, agua destilada y que el pH sea de 7. Eso se mantiene. Pero obviamente, pues no se compara, ¿no? No se compara el preparar esto con preparar esto, ¿no? Definitivamente. Y bueno, acá viene otro medio de cultivo definido, por ejemplo, para Thiobacillus, ¿no? Que es un organismo que aprovecha el azufre. Entonces aquí, si se fijan, nosotros le estamos poniendo el anión tiosulfato, S2O3, para que pueda crecer bien esta determinada bacteria, ¿no? Que vive a base de azufre. Muy bien. Entonces, pues digo, yo creo que vemos la facultad que tienen los medios de cultivo complejos para hacerme crecer un microorganismo, ¿no? ¿Cuándo usaremos un medio complejo y cuándo uno definido para un mismo organismo? O sea, supongamos que tienen E. coli. ¿Bajo qué circunstancias dirían, lo preparo en un medio complejo? O decir, híjole, mejor preparo el medio definido. ¿Qué opinan? Es que según dice el libro que es más ventajoso hacerlo con un medio complejo, ¿no? Ujú, ¿ok? Pero en un medio complejo, ok, es ventajoso por el hecho de que el crecimiento probablemente sea mejor, ¿no? Más rápido, menos tiempo, mayor cantidad, ¿no? Entonces de eso quizá nos da una idea de qué pueda depender. Si yo lo que quiero es simplemente crecerlo, crecerlo a lo loco, la bacteria, tener mucha disponible, pues seguramente un medio complejo me puede servir, ¿no? Sin problema. Pero si yo, por ejemplo, le quiero hacer un estudio particular a Escherichia coli, entonces probablemente me va a tocar un medio definido. Por ejemplo, lo que decíamos de Thiobacillus, ¿no? Thiobacillus estoy seguro que puede crecer en un medio complejo, diferente. Quizá no en este que viene aquí, pero en alguno deberá poder crecer. Pero si yo quiero evaluar qué tanto degrada el tiosulfato de sodio, este compuesto en específico, pues probablemente ahí sí me toque hacer un medio de cultivo definido que obviamente lleve tiosulfato de sodio, ¿no? Y que pueda crecer la bacteria ahí y yo pueda leer o saber cuánto de ese tiosulfato se está consumiendo, ¿sí? Entonces, para estudios específicos, utilizamos medios de cultivo definidos. Para estudios generales, para hacerlos crecer, para almacenar, por lo general utilizamos medios de cultivo complejos, ¿no? Más sencillitos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que normalmente traen esos medios de cultivo complejos? ¿Qué es lo que traen, no? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, el agar en realidad aplica para los dos, ¿no? El agar se usa de forma indistinta mientras sea un medio de cultivo sólido o semisólido, ¿no? Pero bueno, lo vamos a nombrar aquí como parte de los componentes. El agar es obtenido de la pared celular de las algas, específicamente de las algas rojas, que, bueno, las algas todas tienen paredes diferentes, paredes celulares diferentes, por lo general son hemicelulosas. En este caso, este polímero que conforma el agar está compuesto por dos fracciones principales o dos polímeros, ¿no? En uno. La primera se llama agarosa. Esta es una molécula lineal, como esta que ustedes ven aquí, y son cadenas repetidas de unidades alternadas de beta 1,3 de galactosa, o sea, el enlace que ustedes ven aquí, beta 1,3, y enlace alfa 1,4 de L-galactosa. O sea, el polímero es de pura galactosa pero se alternan en el enlace D y el L, en la posición beta 1,3 y alfa 1,4, ¿sale? Esa es la garosa. Y la garopectina, que es el otro fragmento que compone justamente el agar, es un polisacárido sulfatado. De hecho, la base es igualita, o sea, es una base lineal como esta, pero tiene ramificaciones sulfatadas. Esa es la diferencia. Entonces puede tener algunos
compuestos de sulfato éster, puede tener ácido glicurónico o ácido pirúvico, ¿no? Dentro de esas ramificaciones. Entonces digamos que es una fracción como más sucia, como menos pura de la agarosa, ¿no? La agaropectina. De estas dos, la que te permite la solidificación de un medio de cultivo, en realidad es la agarosa, esta fracción de aquí. Esta es la verdaderamente importante, ¿no? La agaropectina la podemos quitar y de todos modos el medio de cultivo va a solidificar. Pero si yo quito la agarosa, ahí sí ya no solidifica, ¿sale? La agarosa es la importante. Una característica es que esa agarosa, por tener unidades de azúcar, pues así, no sé si alguna vez han puesto o han visto almidón y le han echado agua. ¿Y lo han hecho o no? ¿Nunca? ¿En laboratorio nunca han usado almidón? Yo creo que no, ¿verdad? No, creo que no. Muy bien. Bueno, ¿tienen idea qué podría pasar si al almidón le avientan agua? Yo creo que vamos a hacer una práctica de que diluyan almidón. A ver cómo les queda. Bueno, no vamos muy lejos. A ver, algo que quizá puedan haber hecho en casa. Am, ¿Han Pues, hecho alguna vez atole? no, ajá, no es como que se va a formar una masa, o sea, porque yo he visto Ujú. que había visto una receta de hacer como pollo vegano, pero con almidón, y se hace Ajá, ok. como una masa, ¿no? Como fibrosita. Sí, así es, exactamente. Esa es la cuestión, ¿no? Lo que pasa es que el polímero, debido a que tiene esas unidades alternadas, tiene grupos OH, como ustedes pueden ver, y estos pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Pueden atrapar las moléculas de agua dentro de la estructura del polímero. Lo pueden hacer. Es agua que ya no va a estar disponible, ya va a ser agua ligada, así es como se conoce. En alimentos este es un término muy común. Entonces lo que pasa es que si tú tienes así poquito polvo de almidón y le pones gotitas de agua, se va a empezar a hinchar, hinchar, hinchar y va a crecer, ¿no? Entonces eso tú al final vas a tener una masa así como gelatinosa, ¿no? Eso es lo que sucede con el almidón. De hecho, bueno, no es que con la grenetina no pasa tanto, pero con el atole, por ejemplo, sí pasa, ¿no? Por eso necesitamos tener, bueno, si alguna vez han preparado atole, necesitamos que la leche esté caliente, ¿no? Para poderle aventar el sobrecito del atole y estarle revolviendo, revolviendo, revolviendo y cuidando de que no se te queme. Porque si tú lo dejas y nada más le pones el polvo, va a empezar a hincharse el polvo que entre y vaya captando el agua de la leche, ¿no? Y mucho se va a ir al fondo y se puede quemar en el fondo de la olla. Entonces, bueno, ya ven, vemos micro y preparación de atole en esta sesión de clase, ¿no? A la par. Entonces, bueno, para que algún día preparen su atolito, ¿no? Ya que llegue la época de mayor frío. Muy bien, entonces la garosa hace lo mismo, parecido al almidón. A la garosa tú le pones agua y automáticamente se hidrata, ¿no? Obviamente atrapa el agua y empieza a hincharse, ¿no? Es por eso que nosotros, pues de alguna manera, como la gelatina, ¿no? Si ustedes han vaciado gelatina en un molde, pues ven que el nivel, ya que solidifica, es un poco más arriba, porque está atrapando justamente las moléculas de agua entre las unidades de la grenetina. Acá es parecido, atrapa el agua y cuando solidifica, aumenta un poco de tamaño, ¿no? Esa es la fracción de agarosa. La agaropectina, pues nuevamente, no lo hace como tal. Ahora, en biología molecular, no sé si alguna vez han visto algo que del PCR o de ese tipo de técnicas que se utilizan allá. Hay geles de electroforesis hechos a base de agarosa, la pura agarosa, ¿no? Ahí se tiene que aislar la agarosa nada más, porque obviamente se utilizan ácidos nucleicos y pues es como la fracción pura, ¿no? Pero evidentemente pues es más caro este, obtener nada más la agarosa que la agaropectina. Estoy diciendo que no me acuerdo bien la última vez que compré agarosa, porque sí compré una vez. Era un frasco de 500 gramos. Ahí con Juan Carlos la compré, pero ¿cuánto me salió? Creo que cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos, ¿no? Ahorita si no checo el dato. La pura agarosa. Pero si tú compras agar, el agar te sale como en 1,000 pesos quizá el kilo, ¿no? O sea, cambia muchísimo el precio. Y es por el hecho
simplemente de que se tiene que purificar y se le tiene que eliminar la fracción de agaropectina, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, ¿por qué es tan importante el agar, no? Ok, la cuestión con el agar es que se licúa a temperatura de ebullición del agua, es decir, a 100 grados centígrados, y solidifica a 40 grados centígrados, pero no se vuelve a poner en estado líquido hasta que tú vuelves a elevar la temperatura hasta los 110, 120 grados centígrados. Cosa que, por ejemplo, con la gelatina no pasa, ¿no? Con la grenetina, gelatina, grenetina, lo que pasa es que sí solidifica, pero si tú tienes temperaturas de 25 o 30 grados, se vuelve a hacer agua, ¿no? Luego. Entonces, ese fue el problema desde Robert Koch, como ya lo habíamos mencionado, y por ahí también dijimos que alguien propuso el uso del agar. ¿Se acuerdan quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Era esposa, ¿no? Bueno, su esposo era colaborador Robert Koch. Ella había trabajado ahí en la industria de jaleas, ¿sí? Más o menos, ¿ya se acuerdan o no? Fanny, Ujú. no sé cómo siga su apellido. Exemius, muy bien, Esa. Fanny, exactamente. Con Fanny está bien, ¿no? Para los cuates, porque nos echó el agar y pues desde entonces lo utilizamos, ¿no? Estamos hablando de quizá finales de los años 1800, ¿no? 1890, 1880, donde se empezó a utilizar el agar y desde entonces lo seguimos utilizando, ¿no? ¿Ya han ido a conseguir el agar para lo que pretendemos hacer en la tercera semana? ¿O todavía no? Todavía no, profe. Ah, está bien, para meterles presión. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿En cuánto te salió? Como 75, pero nada más 50 gramos. Ajá, no, pues está bien, ok, perdón, un poquito carito. Ok, sí, poquito, no ocupamos, mucho, así que está bien, con eso es más que suficiente. Perfecto. Ese entonces es el agar, ¿no? Es lo que normalmente le ponemos al medio de cultivo. Ahora sí, ¿qué otros ingredientes le ponemos de los cuales no conocemos mucho la composición? Ok, hay muchos tipos de peptonas, ¿sale? Las peptonas son hidrolizados ya sea a través de una hidrólisis ácida, con algún ácido obviamente, o enzimática, por digestión enzimática, ya sea de proteína vegetal o proteína animal. Entonces podemos tener, por ejemplo, peptona de carne, que es un hidrolizado del músculo de carne, del hígado pues sí, del hígado de algún animalito, sobre todo bovino. También puede ser peptona de leche, ¿no? Entonces puede ser un hidrolizado de leche, o puede ser de caseína, lactoalbúmina, de la misma grenetina, de harina de frijol de soya, de muchas cosas, ¿no? Nosotros utilizamos muchos diferentes tipos de peptona. La más común que yo recuerdo en el laboratorio es la peptona de caseína. Pero eso no quiere decir que se utilicen también las otras, ¿no? Ahora, ¿qué me da eso para un medio de cultivo? La peptona es un factor de enriquecimiento del medio porque tiene aminoácidos libres y cadenas cortas de péptidos, además de vitaminas y a veces hasta carbohidratos, ¿no? Por eso nutre tanto un medio de cultivo. Un microorganismo creciendo en peptona, pues se encuentra todo eso, hasta vitaminas, ¿no? Pues de aquí soy. Y esto por lo general la peptona lo ponemos con otro componente que es el extracto de levadura. El extracto de levadura, pues yo creo que el nombre nos dice, ¿no? De qué trata. Es igualmente un hidrolizado, pero de biomasa de levadura. Esa biomasa, por ejemplo, se puede generar de una fermentación alcohólica, ¿no? Ahí donde se produce cerveza, donde se produce vino, etcétera. Si hay un crecimiento masivo de la levadura, esa misma levadura se puede liofilizar y luego moler para obtener el extracto de levadura, así tal cual, sin ningún problema, ¿no? ¿Qué nos ofrece esta? También aminoácidos y péptidos, pero sobre todo carbohidratos y vitaminas del complejo B, que son vitales para todos los organismos, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para los microorganismos. Estos dos componentes son muy comunes en medios complejos, ¿sale? Peptona de algún tipo, ¿no? Sobre todo la de caseína, y el extracto de levadura. Muy bien.
A veces también ponemos concentrados de carne, aunque por lo general los medios de cultivo ya vienen preformulados, ¿no? Como ya les decía. Pero si tú lo estás preparando de cero, y así como lo hacían antes, era ir a buscar directamente la carne, y puede ser el corazón, el músculo, el hígado, el cerebro, ¿no? Puede ser de muchos lados la carne que se utiliza, y hacer un concentrado del mismo, ¿no? Incluso a veces se utiliza la misma sangre, que es la que viene ahí en la parte de abajo. ¿Qué nos ofrece, por ejemplo, la carne o la sangre para el crecimiento de microorganismos? Puede ser también aminoácidos, pero aquí ya encontramos bases púricas, pirimídicas, la creatina, la santina, ácido úrico, urea, muchos componentes que, por ejemplo, los hidrolizados anteriores, pues no te ofrecen, ¿no? Para el crecimiento de microorganismos a veces es vital. Y la sangre, como les decía también, a veces se utiliza directamente la sangre o suero de sangre. La más utilizada es la de carnero, ahí sí no les sabría decir por qué razón, pero nuevamente te da todo esto, ¿no? Igual que la carne, te ofrece todos estos componentes para el crecimiento de los organismos, ¿no? Ejemplo de estos medios de cultivo con sangre está el agar sangre y el agar chocolate, ¿no? Que de chocolate no tiene absolutamente nada, ¿no? Se ve cafecito, pero si tú abres y lo hueles, apesta. Apesta a sangre, es sangre coagulada. ¿Alguna vez han olido la sangre coagulada? Pues en la Soricua, ¿no? ¿En la Cuando Sóricua? en las carnitas. Ujú, Ajá. exactamente. Sí, sí huele bien ¿Te, feo. gu- te gusta la Sóricua? Nah, la neta no. Sabe a lo que huele y no. No está chido. No, está bien, está bien. Solo por mera curiosidad, pero sí, sí, sí huele bastante fuerte, ¿no? Y si dices, ay, 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 ay. Yo les digo que huele, pues sí, ¿no? O sea, es el calor, el olor característico, pero les digo es que huele mucho como a hierro, no sé, no sé. Es un olor muy, muy penetrante, ¿no? A veces. Es lo malo, es lo malo. Muy bien. A ver, la pregunta. Ah, bueno, ahorita les voy a poner un slide aquí. Ok. Ahorita hago una pausa, dejo de compartir, les voy a poner una pregunta, nada más por curiosidad, ¿no? Muy bien. Otro componente sería la gelatina, a veces se sigue utilizando, ¿no? A quienes no consigan el agar, podemos usar grenetina y mantener nuestros medios por ahí en frío, ¿no? En el refri sobre todo. Esta ya sabemos se obtiene del colágeno, ¿no? Lo que es la grenetina. Es un agente solidificante con menos características importantes que el agar, como ya lo hemos dicho, pero a veces, por ejemplo, nos sirve para detectar la presencia de gelatinasa en algunas bacterias, ¿no? La gelatinasa, pues evidentemente es una proteasa que lo que te hace es romper los enlaces de la grenetina, ¿no? Del polímero de la grenetina. Y por eso, pues nos sirve, ¿no? Para saber si sí lo hace o no lo hace. Y bueno, carbohidratos, pues ahí podemos usar diferentes fuentes. Perdón, no tiene nada que ver los carbohidratos que puse, los panecitos, que ya se me antojó una donita, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y pues bueno, son diferentes fuentes, ¿no? Para el medio de cultivo. Por lo general le ponemos glucosa, pero por ejemplo, en proyectos de investigación, luego es lo que cambiamos, ¿no? Decimos, no, pues es que de sustrato le voy a dar, no sé, eh, hidrolizado de la semilla de tamarindo o hidrolizado del hueso de aguacate, ¿no? Que obviamente pues le proporciona esa fracción de carbohidrato al microorganismo, ¿no? Para que pueda crecer. Y bueno, es sobre todo para ver si puede o no crecer, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Eso es, de forma general, ¿no? Los componentes que tiene el medio complejo. Ejemplos, el caldo nutritivo, ¿no? El caldo nutritivo para bacterias, este es de los más sencillos. Por lo general, perdón, por lo general trae peptona, que es hidrolizado de gelatina en este caso, y extracto de carne, ¿no? Y ya, con eso es todo lo que trae el medio de cultivo en estado líquido. Si lo quieres sólido, pues nada, le agregas agar y ya está. Muy bien. El caldo de triptona y soya tiene triptona, que es un hidrolizado de caseína, es un digerido pancreático de caseína, es el mayor porcentaje. Tiene peptonas, en este caso de semilla de soya, decía una amiga de soya, glucosa, cloruro de sodio y fosfato de potásico, ¿no? Entonces ahí está. Es el medio, ¿no? Triptona y soya también para bacterias. O el agar McConkey, es un agar muy específico este. Ahorita platicaremos un poquito más de él, pero por ejemplo, trae digeridos o hidrolizados de gelatina, caseína,
tejido animal, puede ser de músculo, trae lactosa, sales biliares y bueno, algunos otros, como por ejemplo los colorantes, ¿no? Trae rojo neutro y cristal violeta. Los colorantes también son importantes en los medios de cultivo. ¿Para qué? Ok, esos colorantes te sirven para poner de manifiesto, por ejemplo, un cambio de pH, que significa que el microorganismo sintetizó un determinado compuesto. Si sintetizó ácidos orgánicos, pues va a acidificar el medio de cultivo, ¿no? Y el medio de cultivo entonces va a cambiar de color. Entonces para eso es útil también el uso de colorantes, ¿no? En los medios de cultivo. Y era por eso que les decía que todos los colores, ¿no? Que veían ustedes en una imagen de los medios de cultivo. Y bueno, el agar, ¿no? Que no puede faltar si es un medio sólido. Como sea, la mayoría de los medios de cultivo, pues ya los tenemos nosotros, los podemos comprar preformulados, obviamente vienen deshidratados, y nosotros simplemente tenemos que seguir las indicaciones que me dice la etiqueta para ponerles agua destilada y llevarlos a esterilizar. ¿Qué ventajas tiene esto? El hecho de que ya vengan preformulados. No tienes que hacer un ajuste de pH. Ese ya trae los tampones específicos para que cuando agregues agua, el pH se mantenga a 7 o al pH obviamente que necesite ese medio de cultivo. Vas a tener una uniformidad de lote a lote. Si tú preparas 2 cajitas hoy y 2 cajitas mañana, seguramente la composición va a ser muy similar a que si tú lo haces por tu propia cuenta, ¿no? Si hoy llegaste al laboratorio 6 de la mañana, ¿no? Y te pusiste a pesar, pues andabas medio dormido y quizá pesaste mal uno de los reactivos, ¿no? O de los componentes. Y al día siguiente llegaste a las 11 bien contento y ahí sí con toda la confianza pesaste súper bien. Entonces obviamente va a haber una diferencia de las cajas, de los medios de cultivo, de un día al otro, ¿no? Un día va a estar mal formulado y otro bien formulado. Puedes preparar pequeñas cantidades, ¿no? Hacer una caja, medir nada más para hacer una caja de Petri, o 3, o 4, o 5, o 100 cajas de Petri, etcétera. Facilidad de almacenamiento, por supuesto, y economía. Te ahorra tiempo y trabajo. Ya no tienes que andar pesando cosa por cosa. ¿Cuáles son las desventajas? Que por lo general es un material higroscópico. O si algunos, bueno, higroscópicos, ¿sí saben qué significa? ¿No? Es lo mismo que decíamos con el agar. Sí, sí, obviamente tiene agar. Lo que hace es absorber agua muy rápidamente. Y entonces se nos hidratan, ¿no? Se nos hidratan, se nos humedecen, decimos normalmente. Tienen mucha humedad esos medios de cultivo si no los tapas bien. Ahí en el app de micro, por experiencia recuerdo que iba yo a buscar algunos medios de cultivo. No recuerdo cuál era, pero había uno que, híjole, eran piedras, ¿no? O sea, tú lo abrías y eran puras piedras el medio de cultivo. Sigue sirviendo, pero primero tenía que machacar esas piedras para poder pesar lo que era, ¿no? Y también hay veces, perdón, que existen algunos medios que necesitan un componente específico, pero que son termolábiles, es decir, que se pueden degradar con la temperatura, ¿no? Y como tú lo vas a llevar a esterilizar a 121 grados centígrados, pues obviamente se va a degradar si tú haces eso. Entonces se tiene que agregar después de estéril de una forma particular, ¿no? Y pues obviamente eso es un poco más complicado. Puede acarrear ahí algunas dificultades. Muy bien. Eh, ok, bueno, esta era una pregunta, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Perdón, esto yo pensaba que podría ser el miércoles, pues ni de relajo, ¿verdad? Y entonces, no sé si ustedes iban normalmente al miércoles de mercadito allá en el TEC. No cayó en miércoles, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Bueno, entonces es que la puse como opción, ¿no? Dentro de las preguntas cuando formulé esto de Slido, pero bueno, ya vieron que cayó en viernes, ¿no? Pero bueno, puede ser extrañando también el miércoles de mercadito, ¿por qué no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo se sienten el día de hoy? A ver, vamos a ver. Vayan al slido.com. Todavía sin respuestas.
¿Están indecisos? Hubiera puesto indecisos, ¿no? Se extrañan. El miércoles de mercadito. Cansado de la vida. Con hambre, pues vayan a comer algo. No pasa nada. A punto de ver la almohada. ¿Quiénes están acostados? Se pasan. De malas nadie me hable, ¿ok? No le hablamos, no le hablamos. Con toda la actitud de algunos, bueno, eso ya me agrada más. Contenta y relajada, 11, por cierto. Muy bien. Otra. Díganos quién puso otra y cómo se siente. Digo, si quieren compartirnos. Se pasan, ¿eh? Bueno, yo creo que yo también pondría esta, sinceramente. Bueno, y también esta, ¿no? De aquí se acabó de comer mi quesadillita, entonces no. Ahí sí no tengo hambre ahorita. Bueno, hay alguien que de plano no quieren que les hable, güey, está bien. Con toda la actitud, contento y relajado, hay algunos, uno que otro, entonces, pues bueno, esa es buena noticia, ¿no? Pero prepondera el cansado de la vida. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, que en el chat tenemos algo. Le faltó poner la opción F, como dicen los chavos. Bueno, Alex, es que luego me van a empezar a tachar ya de chavorruco, ¿no? ¿O no? No, todavía es más chavo que todavía que Ruco. ¿Sí? Ruco ya es después de los 40. Eso es todo, muy bien, Pedro, me cae re bien. Ok, entonces, sí pude haber puesto la opción. Y ahí hubiera sido el 100%, ¿no? Para esa opción. Muy bien, muy bien. Seguramente, ok. Entonces, cansados de la vida, sí, yo también. Yo también la verdad es que sí estoy bastante cansado, ¿no? La verdad es que antes, digo, ya antes de la pandemia, ¿no? Llegaba el viernes y pues yo creo que todos estamos en la sintonía que era de, no manches, es viernes para salir, para ver a mis cuates, ir a tomar y así. Y ahora con las clases virtuales, digo, aparte de que pues obviamente no salgo, así a algún lugar público, llega el viernes y es de, ya que llegue el viernes para poderme dormir temprano, ¿no? O sea, qué horror a lo que hemos llegado. Así es, así es. Muy bien, todavía se movieron ahí poquito las cosas, pero el cansado de la vida definitivamente sigue siendo el preponderante, ¿no? Bueno, lo bueno es que contento y relajado, contenta y relajada, ya iba subiendo un poquito más, ¿no? Y bueno, tenemos algunos medios dormidos, pero bueno, no, ya no les digo nada, está bien, está bien, está bien. Yo sé que se marean un poquito de repente con tanta información. Bueno, muy bien. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Ya ni me acuerdo qué les iba a poner en Slido, se me fue la onda. Oh, ya me acordé. Ya me acordé. Ok, ahorita ponemos la pregunta para después del receso, yo creo la podemos checar. Muy bien. Ok, la última clasificación de medios de cultivo son en base a la función del medio de cultivo. Entonces tenemos medios de cultivo diferenciales selectivos de enriquecimiento, de mantenimiento y de determinación de requerimientos nutritivos o también conocido como de pruebas bioquímicas. ¿Sale? Ok. ¿Qué es un medio diferencial? Un medio diferencial es aquel que no contiene sustancias inhibidoras, ¿no? Es decir, no inhibe el crecimiento de ningún microorganismo, no, para nada, pero contiene indicadores del producto derivado de la actividad metabólica. Por eso lo de ponerle colorantes. Es decir, esos indicadores, esos colorantes cambian de color y ya te dicen si tiene cierta actividad o no tiene cierta actividad. Si tú pones dos bacterias, por ejemplo, y quieres ver si fermentan o no fermentan lactosa, y una de ellas sí lo hace y la otra no, pues en el medio de cultivo, la mitad de la caja donde esté la que sí fermenta va a cambiar de color y la otra mitad pues no lo va a hacer. Eso es un medio diferencial. Un medio selectivo, aquí sí estamos hablando de un medio que inhibe el crecimiento de cierto tipo de microorganismos, ¿no? Pero permite el crecimiento de otros quizá más específicos. Ese es un medio selectivo. Un medio de enriquecimiento es cualquiera que permita incrementar el número de microorganismos de un cultivo. Es, por ejemplo, el medio nutritivo, es un medio de enriquecimiento, ¿no? Tiene lo suficiente para que cualquier microorganismo ahí crezca rápido. Hay medios de mantenimiento. Estos son muy simples, de hecho se les pone poquita azúcar, poquitos componentes de crecimiento, pero sobre todo ponemos
más bien sustancias que inactiven, no maten, inactiven al microorganismo. Por lo general, un componente que puede desactivar el crecimiento celular es el glicerol o la glicerina, ¿no? Normalmente es lo que utilizamos. Entonces, estos medios de cultivo muchas veces traen glicerol para que el microorganismo no se muera, pero digamos que entre como en un proceso de stand-by, ¿no? Ni para atrás ni para adelante. Se mantiene tal como está. Y finalmente los de requerimientos nutritivos o pruebas bioquímicas, aquí nosotros agregamos componentes nutricionales más conocidos, definidos, y además vemos la manera de si hay cambio de pH, si se forman burbujas, si se forma gas, si el microorganismo se puede desplazar, etcétera, ¿no? Ya veremos este tipo de medios de cultivo y las funciones que tienen, algunos de ellos, ¿no? Nada más, algunos de estos, como poner algunos ejemplos. Muy bien, entonces la cuestión aquí es, yo les pedí el otro día que checaran rápidamente algún medio de cultivo, el que ustedes quisieran, que investigaran así muy rápidamente, ¿no? La idea es que vean su medio de cultivo, vean aquel que hayan investigado o rápido investiguen ahorita uno. Y queremos ejemplos, ¿no? Hay que buscar ejemplos de estos medios de cultivo. A ver, entonces, vamos a ver, vamos a usar la ruleta para ver quién nos puede dar su ejemplo. Les doy unos cuantos minutitos mientras programo esto para que vayan buscando por ahí su medio de cultivo mientras voy organizando, ¿sale? Y lo que quiero es que me digan si Maestro, su cultivo entra dentro de uno u otro. Dime, Alex. se me cortó un poco la indicación que dijo. ¿Me la puedo repetir? Ah, sí, claro que sí. Del medio de cultivo que les dejé que buscaran, uno así al azar, nada más me van a ayudar dándome ejemplos de cómo lo clasificarían, ¿sale? Dentro de esta clasificación que acabamos de ver, digo, ahorita la vuelvo a poner, diferenciales selectivos, enriquecimiento, mantenimiento o pruebas bioquímicas, ¿no? Nada más ejemplos. Ok, profe, gracias. Muy bien. Mira, para que me crean que sí estudio francés, ayer estaba haciendo, ya se borró, lo tenía todas bien, estaba haciendo mi tarea. Miren, 5 de 5, estén orgullosos de mí. Muy bien. Ok, entonces está Ana, Baruch, Alex, Itlali, Fátima, muy bien. Fernando, ahora no me aparece acá Fer. ¿Está Fer? Ok, creo que hoy no está. Sebastián, Sebas, creo que no está. Ponemos aquí. Sebastián, creo que te había borrado la vez pasada. Ok. Andrea, Lisa, Karina, Cas, Humberto. Caray, Humberto. Sí es cierto, Humberto me dijo que llegaba un poquito más tarde. Sí es cierto, sí es cierto. Ok. Pero después de Cas, ahora está. Ok, le voy a poner Fer Aguilera, perdón, Fer, para poder distinguir. Bueno, Fer A, ¿no? Así. Muy bien. Ángel, ok. Morelia. Pedro. ¿Qué me falta? Renata. Acá está Su. Pues de hecho no está Fer. Bueno. Está Su. Cindy, Tere y At. Muy bien. Ahí está. ¿Sale? Ya estamos. ¿Listos? ¿Ya tienen su medio de cultivo? A ver. Una manita levantada. Si ya tienen su medio de cultivo y están listos para sufrir las consecuencias de la ruleta. Eso. ¿No están convencidos? Ahí está, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Excelente, muy bien. Pues vamos a ver, ¿no? De su medio de cultivo. No se me estresen mucho. Muchas veces el medio de cultivo te dice qué tipo es, ¿no? Al empezar. Pero bueno, vamos a ver. La idea es que me digan el medio, el nombre del medio de cultivo. No pasa nada si la pronunciación no es la correcta, no se estresen, porque luego están ahí preocupados por eso, no pasa nada. Y me van a decir más o menos para qué sirve el medio, ¿no? Para poder saber en qué clasificación entra. Muy bien, ahí va, ahora pues
Ahora, pues, bien fino. Ok, ahí va. Ok, vamos a ver cuál sale. ¿Quién sale, perdón? Ok, Fátima, eres la primera elegida. Sí, el que yo encontré fue el del caldo de tetracionato. Ok, muy bien. Y pues yo digo que está en el de enriquecimiento, Ujú. porque dice, Ajá. ay, Sí, te escucho. dice que es un líquido selectivo para el enriquecimiento y recuperación de cepas de género Salmonella. Ujú. Ok, ok. Ok, entonces también podría ser, si es de enriquecimiento, recuperación de salmonelas, pero como es para un microorganismo específico, entonces también sería selectivo, ¿no? Ahí entraría también este medio de cultivo. Muy bien, ok. Entonces ese te inhibe el crecimiento de todos los demás organismos, ¿no? Debe traer antibióticos que salmonela de alguna manera puede sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Muy bien, gracias Fátima. Ok, ahí está ya el primer ejemplo. Vamos a tomar algunos otros ejemplos para que vean esa clasificación. Ok, Sebas, te adora esta ruleta. ¿Ya me escucho? Sí, ya. Yo encontré el agar TCBS, Ujú. que es un medio de cultivo sólido que contiene tiosulfato, citrato y sales biliares. Ok, Estas sustancias estimulan el crecimiento de especies de vibrio, así entre comillas lo tiene. ¿Qué es eso, profe? ujú. Son vibrios, como el vibrio cólera. Es un género específico de Ah, microorganismos. ok. Sí, nada más dice eso. Ok, bueno, entonces si permite el medio de cultivo, perdón, sí, el crecimiento de solamente los vibrios, de vibrio cólera, bueno, hay otro tipo de vibrios, entonces estamos hablando de un medio también selectivo, ¿no? En este caso, así es. Muy bien, gracias, gracias, Sebas. Ahí está, otro de los ejemplos. Vamos a girar nuevamente la ruleta. Ok, y híjole, la novatada, Fer. Qué bárbaro. ¿Encontraste algún medio ahorita de rápido? Ok, no sé si hay problemas con el micrófono. Maestro, en la lista aparece como en espera, entonces no sé si haya tenido algún Ah, problema o así. yo creo que sí, yo creo que sí. Se ha de haber tenido problemas del internet. Muy bien, bueno, no pasa nada. De todos modos, pues, es el primer día que está la pobre, ¿verdad? Y ya le vamos a poner ahí a chamber. Ok, vamos a ver. ¿Nos puede ayudar? Híjole, Baruch, te tocó. Hola. Hola, Yo Baruch. encontré, bueno, hice Agar Byte Parker, que Ujú. funciona para el aislamiento de Staphylococcus aureus. Ok, Staphylococcus aureus, muy bien. Entonces, si es para aislamiento, probablemente lo podamos clasificar como de enriquecimiento, pero selectivo, ¿no? Muy bien. Bueno, pero selectivo también, ¿no? Seguramente. Muy bien, Baruch, gracias. Vamos a girar nuevamente. Vale, buscaron medios de cultivo no tan comunes. Híjole, Pedro. Yo había escogido cuando lo dejó de tarea uno como el que puso de ejemplo, el de medio complejo para E. coli, Ujú, bueno, sí, pues el que era complejo. Y es más que nada, yo creo que selectivo y de enriquecimiento, ¿no? ujú, exactamente. Sí, porque, bueno, permite el crecimiento de E. coli específicamente,
pero además la idea es que multiplique mucho, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo que también sería de enriquecimiento. Ok, muy bien. Vamos nuevamente a girar nuestra ruleta. Cindy, te tocó. Sí, profe. Muy bien. Bueno, yo encontré, no sé cómo se pronuncia, pero es Agar McConkey. McConkey. Ajá. Ujú. Y es un medio de cultivo que inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas y estimula la reproducción de los bacilios gram negativos. Ok, muy bien. Y pues yo Excelente. Ajá. supongo que es selectivo Ujú. porque pues busca la reproducción específicamente de los bacilios gram negativos. Ujú. Perfectísimo. Eso es un medio efectivamente selectivo. Ahora, este medio, como te permite varias bacterias, es decir, como ven, los otros selectivos que dijimos eran específicamente los vibrios, ¿no? O sea, vibrio cólera, por ejemplo, o estafilococos. Aquí son un grupo variado de gram negativas. Entonces, seguramente este medio de cultivo, bueno, seguramente porque sí, lo hemos usado hasta en el laboratorio, también es diferencial, ¿sale? También te permite reconocer ya el crecimiento de esas gram negativas. Ya veremos qué es eso de gram negativas, gram positivas, pero ya el crecimiento y además diferenciar entre ellas. Entonces el McConkey es un medio diferencial y selectivo, ¿no? Pero sí está perfecto, Cindy, muy bien. Muchas gracias. Vale. Giramos nuevamente. Ok, Ana. ¿Me escucha? Sí, Ana. Yo encontré el de agar sangre que diferencia variedades de Streptococcus pyogenes en Streptococcus beta hemolíticos, de Ujú. Streptococcus alfa hemolítico y gamma hemolítico. Así es. Entonces, ¿cómo lo clasificarías? Bueno, según esto, sería diferencial. Ujú. Muy bien. Sí, así es, ¿no? Como tú ves qué tipo de hemólisis puede llevar a cabo, pues entonces seguramente podemos decir diferencial. Quizás sea selectivo, quizá, ahí sí no estoy muy seguro, porque permite el crecimiento de esos organismos que solamente pueden llevar a hemólisis, ¿no? A cabo hemólisis. Entonces puede ser que pueda ser considerado selectivo, pero definitivamente este es más diferencial que otra cosa, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo. Muy bien, Ana, muchas gracias. El agar sangre famoso, ¿no? Que tiene esa coloración rojo intensa, como película de Tim Burton. Muy bien. Andrea. Sí, profe. Pues Bien. igual yo había investigado lo del medio de cultivo agar sangre Ujú. y pues por lo que entendí tiene una capacidad hemolítica Ujú. como para determinar si ciertos microorganismos patógenos son hemolíticos o no. Ujú. Sí, Entonces exactamente, ¿no? entraría, pues como ya había mencionado, en los medios diferenciales. Ujú, exactamente. Ahora, por ejemplo, el agar sangre y el agar chocolate, la base es el mismo, ¿no? La cuestión es que en el agar chocolate, la sangre que se utiliza, primero se coagula utilizando un poco de calor. Entonces, por eso queda el color así como cafezoso, ¿no? Pero el agar chocolate y el agar sangre, la función es la misma, ¿no? Son medios diferenciales. Ahí por agregar uno más, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Ok. Vamos con una última persona. Ok, y es el turno de Renata. Ok, voy. No te preocupes. Yo escogí Agar Vogel Johnson
Ujú. que es un medio de cultivo sólido diseñado para el aislamiento de Staphylococcus aureus, Ujú. una bacteria que puede causar muchos tipos de infecciones distintas. Y como dice que inhibe el crecimiento, pues creo que es selectivo. Ok, muy bien. Ujú. Sí, sería un medio selectivo. Perfectísimo. Muy bien, gracias Renata. Muy bien, está bien, bien deducido. ¿Algún otro medio que hayan encontrado, los que faltaron, que quieran compartir? Profe, yo encontré el agar McConkey Ajá. y dice que es un medio de cultivo selectivo y diferencial para Ujú. bacterias y está diseñado para aislar selectivamente los bacilos gram negativos y estéricos que se encuentran en el tracto intestinal. Sí, muy bien. Muy bien, entonces ahí hablamos de medio diferencial y selectivo, ¿no? Nuevamente, selectivo solamente permite el crecimiento de gram negativas y diferencial porque de alguna manera hay un sistema de reconocimiento entre las bacterias que pueden crecer ahí. Así es. Perfectísimo, perfectísimo. Muy bien. Ok, son algunos ejemplos, ¿no? De medios que podemos tener. Para aislamiento, por ejemplo, los más sencillos, el agar nutritivo, el de tripticasa de soya, ¿no? Entre algunos que ustedes mencionaron. Selectivos e inhibitores, por ejemplo, aquí está el McConkey, ¿no? Que ahorita que estuvieron mencionando, allí está. Crecen solamente las gram negativas, pero además vemos ese cambio de coloración, ¿no? En los diferentes cuadrantes, lo cual pues me hace pensar que alguna de ellas son fermentadoras y otra no. O por ejemplo el de bilis esculina, que es específico para también gram negativas, pero te permite luego identificar enterococos fecalis. Entonces es positiva si el medio cambia a color negro. El medio de color natural es amarillo, pero cuando es positiva, los compuestos que generan, en este caso es ácido sulfídrico, permite que el medio de cultivo cambie a color negro, ¿no? Los de enriquecimiento como el sangre o chocolate, que bueno, aislamiento y enriquecimiento más o menos funcionan de la misma manera o los podemos clasificar donde mismo. Los medios de transporte, estos son menos comunes, pero por ejemplo está el Cary Blair o el Stuart Amis, ¿no? Que la composición es muy parecida. Nuevamente tienen que tener mucho glicerol para poder transportar las muestras, ¿no? Quizá como este tipo de tubos, los han visto también cuando les toman muestras, ¿no? Ahora digo que desgraciadamente está lo del coronavirus y les toman la muestra en el bucofaringia, o también para la influenza, si alguna vez han padecido de influenza y van y les toman la muestra, es similar, ¿no? Les hacen un extracto bucofaringio que te raspa acá bien, bien feo, no es nada agradable, pero los meten en estos medios de cultivo, ¿no? De mantenimiento y transporte. Y los de requerimientos de medios nutritivos, ¿no? Por ejemplo, es el medio TCI, triple agar hierro. Este medio de cultivo te da mucha información metabólica de un determinado microorganismo. Para empezar, el medio es de color así, como rosita naranjita, ¿no? Como esto que nosotros vemos acá. Ahora, si el organismo fermenta, creo que hay 3 azúcares: glucosa, sacarosa y no sé si lactosa, creo que no es lactosa. Bueno, hay 3 azúcares, ¿no? Si fermenta alguno de ellos, va a producir ácidos orgánicos que cambian el color amarillo. Entonces, de entrada, con este medio tú puedes decir, ok, yo puse E. coli y cambió a color amarillo, ¿no? Ahí está. Eso quiere decir que fermenta. Si no cambia, no fermenta. Tú puedes reconocer si forma ácido sulfídrico si se pone de color negro el medio de cultivo. Eso quiere decir que sí forma el ácido sulfídrico. Tú puedes saber el requerimiento de oxígeno que tiene. Si crece solo abajo, como ven aquí, amarillo solo está abajo, entonces tú dices, ¿sabes qué? Este es un organismo anaerobio, o sea, que no requiere oxígeno. Pero si crece en todo el tubo, pues seguramente es un anaerobio facultativo. No importa si hay o no hay oxígeno, él crece. Y si crece solo arriba, si solo se hubiera puesto amarillo arriba, entonces sería un organismo aerobio, ¿no? Toda esa información te da. Y además te permite saber si forma gas producto de su metabolismo, ¿no? Entonces por eso ven ustedes el primer tubo como un poco elevado, porque generaron tanto gas que hizo que el medio de cultivo se elevara un poco del tubo de ensayo, ¿no? Eso sería con respecto a este tipo de medios de cultivo. Muy bien.
Y bueno, algunos otros vienen en esta tabla, no se preocupen, no se los voy a preguntar ni mucho menos, solamente es para que ustedes vean, ¿no? Que algunos otros ejemplos, la especificidad que pueden llegar a tener. Ahí, por ejemplo, está el medio MB, el de eosina azul de metileno y agar de Levin. Este se los comentaba el día de ayer. Este también es específico para gram negativas, es un medio selectivo y también es diferencial. Dice, incluye lactosa. Los fermentadores forman colonias negro verdoso, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, ¿no? De E. coli que generaban esa colonia y se me olvidó buscarla, ahorita la busco. Está el medio sabor out. Este, por ejemplo, sirve para el crecimiento de hongos y levaduras. ¿Por qué? Porque trae un antibiótico que es el cloranfenicol que inhibe el crecimiento de bacterias. Entonces es un medio de enriquecimiento para hongos y levaduras, pero también es selectivo para estos organismos, ¿no? Más adelante viene, por ejemplo, el macón, que aquí está, el sangre, el medio SS, que es el de Salmonella shigella, obviamente es específico para estos organismos, el TCA, el de Triptona soya, el agar verde brillante, ¿no? Este, por ejemplo, también es para gram negativas y te permite el crecimiento de salmonelas, ¿no? Salmonella excepto TIFI y para-TIFI, pero el verde brillante aquí es el inhibidor, ¿no? Y bueno, pues muchos de estos medios que nosotros podríamos de alguna manera encontrar, ¿no? Muy bien, vamos a tomar entonces un descanso con esta parte. Vamos a descansar. ¿Qué hora es? Son la 1:07, entonces regresamos más o menos como a la 1:25, ¿no? Para poder alcanzar a hacer ahorita de una vez el Kahoot con sus preguntas. Me voy a poner en friega. Entonces regresamos a esa hora, si les parece bien, ¿sale? 1:25 aproximadamente. Regresamos después de nuestro breve receso. Muy bien, entonces ahorita los veo.